Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros. También fue ministro de Educación. Vamos a tratar varios temas. Pero Melanio estuvo ayer en el acto de proclamación de Víctor Fadul en Santiago. Quiero que nos hable un poco de lo que allí ocurrió. Naturalmente, y no me perdonarían que yo no abordara el tema coyuntural y político, sí, a pesar de que tenemos temas tan importantes que son permanentes como el de la educación. Fue un acto majestuoso. Yo decía que la sola imagen en que un alcalde exitoso traspasa la posibilidad de mando a un joven de su generación con las competencias, el perfil para continuar haciéndolo bien, es la mejor señal que manda el Partido de la Liberación Dominicana a la sociedad. E incluso la sola imagen habla de renovación, no de cambio, de renovación. Fue un acto majestuoso, rompiendo paradigmas, no el tipo de acto encuadrado en un teatro, la gente sentada al frente, no. Ahí todos estábamos de alguna manera involucrados. Ahí estaban los candidatos a regidores de un lado, público del otro lado, los miembros del comité político junto con todo el público que estaba de frente a la tarima, y la misma presentación de los dos, el candidato, el alcalde en ejercicio y el candidato. El tipo de vestimenta, la forma también. ¿Es verdad que afuera había más gente que adentro? Afuera había muchos más personas que adentro. Algunos decíamos, bueno, esto debió ser en la arena del Cibao o al aire libre, pero ustedes saben todo el problema que hay con la Junta, pero al mismo tiempo también porque tratamos de no repetir historias. Y ya lanzamiento multitudinario en una cancha deportiva, eso es historia repetida. El discurso de Víctor muy equilibrado, muy bien ponderado, no solamente hablando de los temas locales en que Abel ha sido exitoso, sino la posibilidad de continuidad a eso, que los santiagueros se sientan orgullosos de su alcaldía, de su ciudad, y naturalmente también haciendo referencia a lo que ha sido el legado del Partido de la Liberación Dominicana. Eso, y naturalmente el sábado anterior también tuvimos en la circunscripción número 3 del distrito, con una muy buena un muy buen recibimiento en esa zona tan importante del Distrito Nacional. Abel con el potencial no, ya lo es, Domingo Contreras, el candidato nuestro escogido por encuestas, y también fue una demostración de lo que está haciendo el PLD. Yo pienso que efectivamente aquí hay dos candidaturas que están trabajando el tema mediático y lo hacen bien. Hay una estrategia, la estrategia de un asesor colombiano que le dio resultado a Leonel entre el 2005 y el 2012, y es fijar los temas de la agenda nacional cada lunes, pero eso también tiene sus bemoles, porque en el caso de la declaración que hizo el presidente Abinader ayer, yo quiero montarme en lo que decía Julio y que plantea Rajoy, y lo que plantea Moisés Naín en la rebelión de los poderosos. Presidente Abinader, cuídese del poder elusivo, ese enemigo silencioso que es el que está socavando la democracia, la partidocracia y los propios actores políticos. Cuídese del poder mismo. Usted no puede presentarse como impoluto cuando usted tiene un gobierno y tiene colaboradores que ya dejan mucho que desear. Y además, el argumento que plantea Abinader, tratando de constituirse en el heredero de José Francisco Peña Gómez de Bosch, se cae de bruces, porque la principal nota que identificaron a José Francisco Peña Gómez y a Bosch fue el antireeleccionismo, y resulta que el presidente anda en andarse reeleccionista. O sea, Peña Gómez, si se identifica, y quizás por eso hasta ni siquiera nunca gobernó, lo más hacendado de Peña Gómez fue su antireeleccionismo que él decía de principios. Y en el caso de Bosch, no el PLD, porque el PLD no tiene en sus estatutos el antireeleccionismo, pero en el caso de Bosch, lo más resaltante de la Constitución de 63 es que Bosch, en un momento en que escaseaban los actores de experiencia, que no había el liderazgo que hay ahora con varios expresidentes, Juan Bosch se planteó en esa Constitución la no reelección. De manera que el presidente, el argumento se cae porque él no es el portavoz de los rasgos distintivos de esos dos grandes liderazgos. Pero profesor, el presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader lo que hace es que
habla de la honestidad y habla de la austeridad en el manejo de las cosas públicas con respecto al bochismo. Y con respecto a lo que tiene que ver con el peñagomismo, pues el presidente se circunscribe a lo que tiene que ver con los planes y las ayudas sociales. Y habla de esa ayuda social y ese acercamiento a lo que necesita la gente en ese plan de desarrollo que tenía el presidente, que tenía José Peña Gómez. A eso que se refiere. Okay. Ahora, el reeleccionismo no está en los estatutos, Julio, eso tampoco está en el estatuto del PRM. Ahora, yo le pregunto, y volviendo al caso. Tú analizaste una hora a la de Santiago. Bueno, pero espérate, pues yo tengo que responder un debate. Don Melanio, sobre Santiago y ayer, que yo creo que el PLD tiene dos municipios que son muy fuertes en este país. Creo que Santo Domingo Este y creo que Santiago son municipios fuertes del PLD. Y yo le pregunto a usted, ¿hay alguna, ya con sus candidatos proclamados en esos dos grandes municipios, usted cree que hay alguna posibilidad de acuerdo, principalmente en la plaza de ayer, en la plaza de Santiago? A mí me gusta escucharlos a ustedes. Yo me apoyé en un comentario de Julio para hablar sobre el tema, presidente, cuídese. Porque eso mismo que usted está diciendo hoy se le puede revertir en su contra. José hablaba sobre el tema, Vigilio, de la corrupción y todo este tema de la honestidad y la transparencia. El problema cultural que tiene. Sí. Es un problema que está en el ADN y tú tienes que tratarlo con mucho cuidado porque es estructural. De manera que tú no puedes escupir para arriba. Presidente Abinader, mucho cuidado con escupir para arriba. Y respecto a la alianza, también tomo el discurso de mi querido camarada. El de Eury. El del maestro lo tomo hasta yo por la experiencia y la sapiencia. El de Eury dice, todavía se pueden lograr grandes cosas. Tomo uno mío. Y yo digo, ¿tú sabes lo que yo recomendaría? Y mira, el solo anuncio de la alianza eliminó las recriminaciones públicas, las imputaciones, las juramentaciones de una gente que se pasaba de otro a otro lado. Ya eso es ganancia. Ya eso es ganancia. Porque yo estoy de acuerdo con usted, porque lo que ustedes hicieron fue que pararon el sangrado del PLD. Y finalmente, yo tengo una fórmula del pueblo. Sí. Yo tengo una fórmula y la pongo a disposición de los negociadores, la gente que está trabajando el tema. Ya hay candidatos proclamados. De aquí a noviembre que se mida. Si en Santiago Víctor Fagur es la carta de triunfo, la Fuerza del Pueblo puede desinteresar a un candidato a la sindicatura. Si en Santo Domingo Norte es René Polanco o es Carlos Guzmán, y en términos locales una encuesta bien aplicada generalmente acierta, uno de los dos pudiera desinteresar al otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar que una mayoría relativa se imponga una mayoría absoluta. Eso pudiera ser una fórmula excelente y hay tiempo para eso. Bueno, Melanio, hablemos del tema de los libros de texto. La polémica que hay entre el ministerio y los editores y la situación que se ha dado con la impresión de unos libros que han costado 1.200 millones de pesos y entonces resulta que no sirven para emplearlo como libro de texto. Mira, yo quisiera en esto, y si me permiten una breve introducción, tratar de poner en contexto la discusión de manera que no nos quedemos en las ramas y vayamos a la esencia del problema. Okay. Sobre todo porque se trata de la educación. Yo en educación no quiero hacer politiquería, un tema que está por encima de los intereses de cualquier partido. Entonces, en el año 1995, como producto del primer plan decenal de educación, un grupo de actores, yo estaba en ese momento con el sombrero del sindicato, recuerdo que estaba la viceministra Melba Báez de Erazo, una excelente académica, ya ida de tiempo, creo que ustedes la conocieron, Andrés Reyes, que había sido ministro de uno de los gobiernos del PRD, y otros actores. Fuimos a París a un curso taller en el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. Y conversando con los profesores franceses, que en ese momento estaba muy en boga el tema de la descentralización y la desconcentración en determinadas áreas de la vida pública, los franceses nos decían, miren, en materia de oferta curricular, en Francia, código napoleónico. En materia de modelo pedagógico, código napoleónico.
código napoleónico. En materia de contratación de maestros y capacitación de sus maestros, código napoleónico. Es decir, el Estado debe tener el monopolio de una acción como esa. Por ello, cuando comenzó la pandemia, y porque nosotros no creemos que hay que hacer politiquería con la educación, que el exministro Fulcar planteó el modelo a distancia, a pesar de que la gestión de Peña Mirabal planteaba un modelo combinado, donde los indicadores de COVID sean mínimos, presencial, porque el acto educativo implica esa interacción necesaria entre maestros y alumnos. Pero nosotros aceptamos el modelo que planteó la nueva gestión de a distancia. Se invirtieron más de 5,000 millones de pesos, rentando espacios de televisión, productores, pagándole a productores para manejar los contenidos. Y nosotros dimos la oportunidad, yo lo visité incluso, no solamente públicamente, lo visité y nos pusimos a su disposición. Sobre todo por el hecho de que había una historia pasada, veníamos de la fragua del sindicato y uno quería que fuera exitoso. Yo no voy a evaluar porque ha sido el propio ministro que lo sucedió quien ha hablado del fracaso de ese intento. Y todo eso que se hizo, no hay evaluación. Ahora, cuando este ministro dijo, mi principal énfasis son los primeros grados, yo lo apoyé públicamente. ¿Por qué? Porque efectivamente, entre 5 y 9 años, entre preprimario y cuarto grado, hay que hacer el esfuerzo más importante, porque lo que se pierde en esos primeros años no se recupera jamás. Es decir, es la etapa en que los niños están como una esponja. Es la etapa de los por qué, y por qué, y por qué. Esa curiosidad de los niños y las niñas hay que incentivarlo. Y por eso nosotros saludamos la decisión de que el ministerio, como política de Estado, asumiera la producción de textos en esos niveles, a sabiendas de que estamos en una sociedad de libre mercado. Y yo aquí asumo aquella máxima de Enrique Iglesias. Nuestros países deben tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. O sea, en mi caso, ¿en qué me basé yo en el 2010 para la producción de esos libros? En aprovechar un tema fundamental que es la lectoescritura. Señores, se han hecho regresión del genoma humano 80,000 años atrás. Y ustedes saben dónde hay una evolución exponencial en los últimos 5,000 años. ¿Por qué? Un fenómeno, la lectoescritura. La imprenta. La imprenta. Porque el conocimiento no se perdía. No tiene 5,000 con pero la lectoescritura. Los sumerios. La lectoescritura no empezó con la imprenta. No, pero empezó con los griegos. Ni siquiera los libros empezaron con la imprenta. Pero fue exponencial. Vean 5 años atrás. ¿Qué era que las extinciones sucesivas que ha tenido el planeta se perdía, pero con los sumerios se comenzó a acumular el conocimiento. Y eso lo permite la lectoescritura. Fíjense lo fundamental que es la lectoescritura en el desarrollo de la humanidad. Entonces, por eso, nosotros tenemos que aprovechar esos primeros años. Y eso no puede estar sujeto al mercado. Porque ¿qué es lo que acontece? El mercado de los libros de texto en este país oscila entre 5,000 y 6,000 millones, más un año, menos, pero oscila por ahí. En el 2010 ya oscilaba por ahí. Si el Estado asume la producción de una parte de esos libros, eso se reduce un 30%. Claro, ¿en perjuicio de qué? Del mercado. Entonces vienen las satanizaciones, vienen las recriminaciones, porque hay un tema de carácter mercurial. Ahora, así como yo dije, Julio, que apoyaba la iniciativa del ministerio de producir esos libros para los primeros grados, yo no le di una patente de corso al ministro para que improvisara. No se puede improvisar. Si hay un área de la administración pública donde tú no puedes bajo ninguna circunstancia improvisar educativa. Un año escolar se prepara 10 meses antes. Usted no puede preparar un año escolar 3 meses antes. El día que se inicia la docencia, ahí debe estar el libro de registro, que es la bitácora de todo lo que acontece durante el año escolar. Melanio, ¿y qué te parecen los argumentos del ministro de Educación? Que él dice que detrás de estas denuncias sobre miles de errores en los textos hay un interés económico, que esos editores han perdido esa parte del pastel. Dice que los que han hecho denuncia han utilizado
copias de unos originales desconocidos para el ministerio. ¿Y por qué él no que los errores... ¿por qué él no ha sacado los originales? Entonces? Exacto. Que no tienen esos errores. Y hace el contrato. El contrato. Que sale del problema. Porque él no viene aquí y dice, mira, eso no es así, eso están usando una cosa falsa, mírala aquí. Del que dicho son al hecho. pocos Claro. los errores y que lo van a resolver Entonces, con el P de rata tradicional. Yo he Tu dicho, opinión sobre esos argumentos. Muchos de ustedes trabajaron en periódico y saben que para corregir un error tipográfico, ortográfico, está la corrección de estilo. Claro. Hay que aplicar control de calidad. Ahora, eso es diferente a si hay un enfoque apasionado. O mal hecho. Que implica adoctrinamiento. Entonces, resulta que ese mismo argumento que expone el ministro fue el que el flamante director de la unidad editorial utilizó para satanizar mis textos integrados en el 2010. ¿Cómo se llama ese editor? Tú lo tienes. Pero ¿cómo tú se lo llama? tienes en la Porque edición. Si él tuvo el valor de satanizarlo. Sí. ¿Cómo se llama? Todo el mundo sabe, Manuel Núñez. Manuel Núñez. ¿Él es cristiano? ¿Qué eres? No, sí. el intelectual. Entonces, oye lo siguiente. Manuel Núñez siempre fue un asalariado de la multinacional del libro. Siempre. Y en ese momento actuó como tal. Solo que ahora se pone el sombrero del Estado. Ahora se pone el sombrero del Estado y ataca a quienes. A los más pequeños. Mi relación con los Cuellos, con Juan Colón, con este muchacho, con Avelino Stanley, fue la mejor. Y eso no atacaron porque ellos fueron parte de ese esfuerzo que hicimos en el 2010. Pero lo peor, yo te voy a pasar el libro de primer grado de la edición Libros Abiertos. Sí, esto es grave. Reproduce y repite en alguna medida mi concepción sobre los textos integrados. Sin hacer ninguna reflexión autocrítica. Yo sostengo, María Elena, que esos libros deben someterse a una exhaustiva revisión. Porque parecen ser el fruto de una improvisación. Y se habla de opacidad. ¿Qué parece? Se habla de opacidad. No, yo no quiero, porque pero yo. es que es muy obvio. Bueno, pero por eso yo no quiero que nos quedemos en las ramas. No quedemos en las ramas. ¿Cuál fue el recorrido? Pero espérate, que tú nunca has dado ni clase. Déjame ¿Cuál fue el recorrido en mi caso, el caso anterior que fue la edición del libro por parte del ministerio? Durante año y medio, del 2008, en el 2008 yo voy al salón, uno de los salones octagonales de la Ucamaima, y viene el primer reporte de la segunda prueba latinoamericana sobre el rendimiento de los aprendizajes. República Dominicana, el último lugar entre 17 países de América Latina, incluida nuestra República Centroamericana, con mucho menor grado de desarrollo, con 80 dialectos en lugar de un solo idioma como el nuestro. Yo decía, pero esto es increíble. Sí. En lugar de irme al muro de las lamentaciones, comenzamos a hacer investigaciones, José Lalú. Y de esas investigaciones y de consulta en especialistas surgió lo que llaman indicadores de logros de aprendizaje. Estos son los aprendizajes esperados que usted tiene que definir para un niño que esté en preprimario y que cuando pasa primero ya debe reconocerse como tal. Yo soy un ente único. Yo soy un ser, yo soy Felipito Núñez. Tengo un nombre, tengo una identidad. Por ahí comienzan los aprendizajes, logros de aprendizaje. Yo conozco eso bien. Y debo decir, por tener niños pequeños. Correcto, y debo decir que este material que se elaboró en mi gestión previo a la no sabía eso, fue el que se utilizó para la actualización curricular del 2016. Está inclusive en la matriz que detalla todo el proceso. Eso duró año y medio antes de producir el primer texto. Pero hubo consultas, se trajeron especialistas. Una de las cosas que se enrostraba es que esos libros lo hicieron unos mexicanos. Intentamos con los cubanos. Y era tan difícil con los cubanos por la mecánica esta del Estado, un contrato, que descartamos los cubanos. Fuimos a ver si nos podían asistir los españoles, que tienen tradición en las editoriales, y salía muy costoso. Y encontramos a técnicos de la UNAM. Y debo decir lo siguiente, ¿por qué esa animadversión por ese producto? Porque resulta que doctores y magísteres de la UNAM que contratamos hicieron una evaluación de más de 300 textos y solo el 10% aprobaron. De textos que en el mercado, en el 2009, reprobaron. Y yo cometí la inocentada de convocarlo en el salón del ministerio y decirle, miren, vamos a mejorar esto, porque el 80% de los textos que ustedes están ofreciendo al ministerio no sirven.
Ese fue mi condena de muerte. Porque a partir de ahí me lo gané de enemigos. Aunque hay figuras que usted no quiere citar aquí que fueron determinantes. Está bien, entonces, para ahogar miren, esto, para terminar con esa parte, yo quiero decirle. Si él la cita, yo no, lo apoyo, pero no pude pasárselo a la coordinadora. Mi mayor, ¿tú sabes cuál fue? ¿Tú sabes cuál fue mi grave error? Que me adelanté. Nos adelantamos al tiempo. Cuando José habla de cédula bruta, cuando habla de censo chatarra, es porque estos textos no son chatarra. Eran textos que se podían ir en el tiempo, se podían ir mejorando. ¿Por qué? Porque tenían hipervínculos. Claro, eran electrónicos. Eran electrónicos. Había interactivo. Un ejercicio se mandaba a complementarlo y ampliarlo con interactivos que estaban diseñados y están los nombres ahí en el electrónico en el 2009. Y para decirte esto. Profesor, ya la normativa, para yo seguir la línea, porque la normativa 26.201 ya era esa normativa la que estaba utilizando. No estaba. Esa es la del 2000. Pero José, dame un segundito. ¿no? Dame un segundito para ver si yo entiendo al profesor. Entonces, la normativa que usted se refería era la del 2016. Esa así es. No, yo te hablo, esta producción fue antes de eso. La del 2016 vino después. Que es la que yo sigo. Con la actualización curricular. Que obvió esa. Ahora, donde yo entiendo, por eso le dije a Antonio Espallaca que era importante que este programa generara algún tipo de debate. Consulten a María Teresa. Pero ¿qué hacer después de haber votado 1.200 millones de pesos? No, pero después de haberlo votado. Esa es la pregunta. Después de haberlo votado. ¿Qué hacer ahora? Hay legítima sospecha de que eso no va a servir para nada. Porque ha sido producto de la improvisación y la opacidad, porque lo que dicen algunos sectores, falta de transparencia. O sea, los procesos administrativos son defectuosos. Corrupción. No, corrupción no. Son defectuosos. Señores, hay opacidad y corrupción. Señores, yo respeto la academia. Si hay opacidad, entonces van a haber implicados. No importa. Todos nosotros somos resultados de las universidades. Las universidades pueden tener experiencia en el perfil andagógico de la educación. Y no se trata de libros para primera infancia. Las universidades aquí, ninguna de las cuales están en los primeros 1000 lugares de ranking escolar. Tú no puedes entregarte y decirle, miren, háganme esto, porque ellos han estado sobrellevando su propia situación. Entonces, aquí había que poner a técnicos realmente. Y yo conozco. Y son dos etapas de ser humano. Yo conozco que dos etapas de ser humano. Claro. Hay un ser humano ya desarrollado con una educación que es la que tú recibes en las universidades, y hay otro tipo de ser humano que tú lo inicias. Aprovechando su presencia aquí, me están mandando mucho esto en modo de ataque, ¿no? El Listín Diario publica hoy una información educativa que dice: Suecia lleva más libros y escritura a mano de sus tecnificadas escuelas. O sea, me lo están mandando. Sí, a ti, porque todo el mundo con eso ha distorsionado la información en ese sentido y te están escribiendo la verdad. Pero yo sé que dentro de 15 años, cuando esos niños que ahora tienen 3, usted dice que hay que poner el mayor énfasis, tengan 18, la sociedad que se va a encontrar no va a ser análoga. Lo que pasa es que va Suecia... a ser digital. ¿Para quién y para qué? Tenemos que educar a los niños en los cuales estamos sembrando educación ahora. Perfecto. ¿Para lo que nosotros somos o para lo que ellos serán? Respóndale lo que no lo que quiere escuchar. Hay un debate ahora de cómo debe ser la caligrafía. Y dice que debe ser letra de cajón. Porque los niños se van a encontrar, como decíamos en términos, estamos en televisión, tú para aprender un aparato hacia esto, ahora todo es stop. Entonces tú vas a tener que teclear. Los oficios del siglo XXI es de teclear. Pero dicen, es increíble la discusión, digo, en 10 años, que cuando tú escribes a mano, en 10 años no vamos a escribir, pero cuando todo se lo vamos a decir. Pero cuando tú escribes a mano, ya nadie va a escribir. Cuando tú escribes a mano, retiene más. No es verdad, José. Y hay áreas. Los nativos el proverbio chino. No ellos. El proverbio chino que dice que si tú lees, ya no vamos a escribir porque todo se lo vamos a pedir a inteligencia artificial. Vamos a terminar. Yo termino la idea de qué hacer, qué tú sugieres hacer con los libros que parece. La edición libre hay que sacarlo inmediatamente. Yo no haría, porque a mí me dijeron que había que incinerarlo. El mismo que hoy está reivindicando esos libros, decía que los míos había que incinerarlos porque es el libro vacío. José,
lee algunos de los temas. No, esto es genial. Nada más los temas que yo abordaba en el 2010 y que ahora los finlandeses, primer lugar en PISA en el 2016 lo asumieron. 0 enseñanza por disciplina o asignatura. Educación holística, interdisciplinaria. Por ejemplo, enseñar a la gente a pensar. Por grandes temas, le llaman educación fenomenal. Fenomenal, por fenómeno. Bien. El cambio climático. ¿Cómo impacta el cambio climático en tu cotidianidad? A través de análisis. Vamos a ver los ríos. Los ríos, señores. Los ríos que son parte de la historia. Usted hoy ve el Tigre y el Éufrates, el Nilo, el Danubio, el Río, el Sena, el Osama. La Santo Domingo de Guzmán se fundó en la parte oriental. Claro. Y se mudó a la parte occidental por la plaga de hormigas. Pero fíjense, vinculado a qué? A una fuente acuífera, a un río. Entonces, los ríos tienen historia, tienen geografía, tienen química de los ríos, la temperatura, la turbidez del agua, tiene biología, la vida, la fauna marina de los ríos, tiene matemáticas. Entonces, bueno, señores, muchas gracias a Melanio. Ojalá podamos seguir, Julio. Ojalá podamos seguir. Cambio fuera.